Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hace unos años, los escándalos que conmovían la opinión nacional eran el DAS, la parapolítica, cuyo epicentro era el Ejecutivo o el Congreso. Hace unos años, esos epicentros han cambiado y hoy los escándalos están en la Procuraduría, la Contraloría, las Cortes. Por lo menos los escándalos que están impactando la opinión nacional. Por eso hemos querido tocar este tema. ¿Qué pasa con los organismos de fiscalización? ¿Qué pasa con la Contraloría, con la Procuraduría, con las altas cortes? Para abordar este tema hemos preparado esta información y de paso los invitados a este debate aquí en Semana en Vivo. El Espectador reveló que la contralora Sandra Morelli habría rastreado a exministros, magistrados y periodistas. La doctora Morelli no ha podido explicar todavía de dónde sacó esos nombres, además de que varios columnistas han denunciado gastos que afectarían el erario público que tampoco tienen explicación. El procurador Alejandro Ordóñez fue epicentro una vez más de otra controversia nacional porque convirtió la boda de su hija en un acto de poder. La Fiscalía está inundada de testigos falsos. Las Cortes vienen siendo cuestionadas desde los medios por actuar más como un grupo político que como un alto tribunal de justicia. Son evidentes las estrechas alianzas entre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría. ¿Qué está pasando en los organismos de control? Estos son nuestros invitados. Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Hernando Yepes, exmagistrado de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. Guillermo Mendoza, exfiscal general de la Nación. Y Luz María Sierra, editora general de la revista Semana. De nuevo, muy buenas noches y saludo a los miembros de esta mesa. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué juiciosos, cómo contestan y todo. Sin haberles dicho nada. Como gente muy bien educada. Divinamente, qué cosa tan increíble. Vinimos fue a conversar. Sí. Se entrenó bien antes de entrar. Bueno, pero ya como estamos tan como en familia, yo sí quisiera preguntarles sobre esa investigación que abrió el domingo El Espectador sobre la Contraloría. Aparentemente se habrían hecho unos rastreos en la Contraloría a raíz de una investigación sobre Salucop, en la que se habrían indagado y rastreado a varios exministros y a una periodista y a un magistrado. La Contralora ha salido a decir que esos rastreos posiblemente, no ha aclarado muy bien, pero dio la impresión de que esos rastreos no se hicieron, que finalmente fueron suspendidos. Pero sin embargo, no pudo explicar cómo constituyó esa lista. En esa lista hay especialmente una periodista que es Marta Soto, que además, dicho sea de paso, fue la primera periodista que hizo una investigación sobre ese tema de salud, que es el hoy motivo de investigación por parte de la Contraloría y que además dijo en esa investigación que el concepto favorable que había ofrecido la Contralora, que en ese momento era asesora de la Federación Nacional de Cafeteros, era favorable a la venta de Café Salud, a la cuestionada venta de Café Salud, ¿no es verdad? Les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes de esa situación? ¿Es parecida al DAS, doctor Ibáñez? ¿A las escuchas del DAS? Me cogió tal vez en un tema muy poco conocido por mí, pero sí de víctima sobre el mismo. Por eso, usted, doctor Ibáñez, es... Yo creo que lo más fácil y prudente sería decir que la Contraloría es un instrumento de policía judicial, como lo era el DAS o la Policía Judicial de la Fiscalía. Desde luego que este planteamiento, que es general, hay que amortiguarlo, por decir de alguna manera, porque resulta que la Contraloría no tiene competencias sobre todos los actos y todas las personas. Si la Contralora, a quien estimo y respeto altamente, ha dicho, o dice haber dicho, o como usted dijo, aparentemente dijo... Sí, no es que no sabemos muy bien. Que están suspendidos, me parece no solamente prudente, sino de acuerdo con las normas jurídicas, porque es que los magistrados no pueden ser
investigados por la Contraloría. Claro. Eso pasó en nuestra época de bárbaras naciones. Es que está el magistrado, aclaremos, magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, ¿verdad? En esa lista. Que tiene que ser investigado con propiedad y con competencia por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y por el Senado en su momento. Estamos hablando de una periodista cuya obligación es la de investigar y la de informar debidamente como lo ordena la Constitución, y es un particular. Y estamos hablando de varios ministros que tampoco son, en principio, aparentemente ellos habrían tenido algunos contratos, digamos, una relación contractual con Saludcop, pero pues digamos no cuando eran ministros, desde luego, sino cuando estaban oficiando pues de ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Pero resalto mucho que lo hubieran suspendido porque es que fue el mismo caso del tema de las llamadas indebidamente chuzadas, que es simplemente un tema de tortura desde el punto de vista internacional, porque es que en nuestro caso no podía el DAS tener competencia sobre esas personas para investigar, independientemente cuál fue el origen o cuál fue el lazo, por dónde salió la información. Ese es el punto de competencia. Para cada persona, para cada institución y para cada actividad hay una competencia especial y unos fueros especiales. O sea que se pifió ahí la Contralora. Tal vez no, porque dicen que suspendió. Ay, que usted, como siempre, tan casquivano en sus comentarios. Pero ya he aprendido yo a leerlo. Doctor Yepes. A ver, María Jimena, yo creo que lo sustancial estoy de acuerdo con la opinión que acaba de expresar el doctor Ibáñez, y creo que es la línea correcta de razonamiento para abordar este tema. Debo, en primer lugar, decir que me parece admirable el esfuerzo que hace la Contraloría por investigar y llegar a fondo en la realidad del manejo de los recursos de la salud en aquellas entidades, que no son todas, algunas de ellas, que presentes en ese sector, en las que ha sido visible unos manejos que merecen ser mirados y sancionados desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal y de pronto desde otras perspectivas. Pero dicho esto, sí creo necesario que entendamos todos, y la Contraloría en esto parece estar siendo muy poco cuidadosa, es cuáles son los límites, cuál es el ámbito competencial propio de la Contraloría, hasta dónde llega. Y sin duda para mí, o más bien no ofrece para mí ninguna duda que es imposible para la Contraloría investigar a quien no ejerza gestión fiscal. Como pasa con el caso de la periodista y todos los que están metidos en esa lista, porque los abogados que se habían celebrado contratos con Saludcop. La verdad es que una cosa es que por investigar a Saludcop se llegue a vincular o se llegue a tener que vigilar la conducta de particulares que no ejercen gestión, que es una posibilidad, pero no al revés. Y es aquí donde está el gran hierro de la Contraloría y lo que realmente reclama un planteamiento muy juicioso de constricción dentro de sus límites. Uno tiene la impresión de que la Contraloría es ahora muy poco perceptiva sobre sus fronteras y sobre su ámbito de acción. Doctor Mendoza. Sí, yo creo que hay que diferenciar lo que es la persecución o la investigación orientada hacia la cacería de brujas por motivos políticos, vindicativos, intereses de cualquier clase, de lo que se derive de una investigación formal y ajustada a la normativa procedimental correspondiente. En el primer caso vamos a tener delitos. Son extralimitaciones del funcionario y por supuesto está cometiendo delitos, abusos de autoridad como mínimo cuando realiza esos comportamientos. En el segundo caso, o sea, que es complicado lo que hizo la Contralora. Es muy complicado. Sí, pudiera depender de cómo se llegó a la exploración
de la conducta de esas Yo le digo lo personas. que dijo ella, dice que en las reflexiones que hacen, no reflexiones, el tiempo la entrevista, y hay unas declaraciones de ella el lunes en donde dice que esa lista surge, no muy claramente, pero lo dice así de manera taxativa, dice esos nombres surgen de unas denuncias. Bueno, ahí sí habría que mirar si el procedimiento está ajustado a la ley. Porque, como le digo, hay ocasiones en que se inicia una actuación determinada y comienzan a aparecer nombres. Sí. Y la exploración tiene que continuarse, pero Claro. no en función de... Como dice aquí el doctor Yepes. Sí, no en función de una decisión de fondo respecto a esas personas, sino solamente buscando a ver en realidad si tienen algún compromiso, y si lo tienen o que se perciba de las indagaciones que se estén haciendo, ese compromiso, se compulsarán las copias y se enviarán al competente. Pero el gran problema está cuando se inicia una actuación, si se tiene bien definido que no se es competente para investigar eso, porque ahí sí se pudiera incurrir en actividades delictuales inclusive, no solamente disciplinarias. Exacto, ¿y quién es el que vigila a la Contralora? A ver, hay dos tipos de responsabilidad. La disciplinaria la penal y la disciplinaria. La disciplinaria creo que está en manos del Procurador General de la Nación. Correcto. Pero la penal está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Al Contralor General de la República y al Procurador General de la Nación los investiga directa Fiscalía. y personalmente el Fiscal General de la Nación. En materia penal. En materia penal. O sus delegados, y los acusa ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Posibilidades de que esa investigación se dé? Muy difícil, no, sí, muy difícil. Pero yo creo que todavía en esta historia falta una explicación. Es decir, con todo lo que han dicho los compañeros de la mesa, que son los expertos en el tema, pues obviamente si de verdad eso ocurrió, pues nos están diciendo que la Contralora incurrió en algo muy grave. En un delito. En una cosa muy grave. Pero a mí me falta, a pesar de que ella no ha respondido bien, me falta alguna explicación, porque se me hace muy extraño que ella de la noche a la mañana empiece, porque sería una persecución. En el caso de la periodista, paremos solo en la periodista. Yo creo que contra sí, una periodista. no la... Y como usted lo dice, si es verdad que es que esta periodista, si de pronto había algún tipo de resquemor, problema con esa periodista, pues uno podría armar ahí una historia. Pero no sé, yo creo que ella puede tener más dificultades con otros periodistas hoy. Digo, ¿por qué entonces no pidió? Bueno, porque es el comienzo. Es el comienzo. No es que sea una... Yo en realidad yo creo que la Contralora, pues por lo que pero los se lo actos digo, que le he conocido pero se lo digo ella, porque mire, pasó lo mismo con Ricardo Ávila. A Ricardo Ávila hizo una investigación y prácticamente le dijo que era un periodista fletado. Lo mismo que pasó con el periodista, con el columnista Bejarano. Es decir, el problema, la inteligencia emocional de la Contralora no es tan alta tal vez como su devoción por el servicio público, porque yo sí creo que ella ha demostrado que se ha dado unas pelas en los temas del servicio público. Yo creo que ella sí está... otra cosa es que de pronto se le vayan las luces en algunos, puede ser, pero en este punto creo que todavía falta una explicación. Usted empezaba planteando, a mí me preocupa un poco lo que está ocurriendo con la justicia, porque de pronto parece como que hubiera una andanada en contra de la justicia y de los organismos de control. Yo creo que la justicia tenía sus problemas desde antes, lo que pasa es que estábamos todos enfocados un poco en el tema del entonces presidente Uribe y no tuvimos en cuenta todo esto que estaba ocurriendo en la justicia, que yo creo que está ocurriendo desde antes. Pero me preocupa ahora que entonces ahora se haga gavilla en contra de la justicia, porque pues en un país con tan pocas instituciones o tan débiles instituciones, empezar a boicotear la justicia, obviamente si hay que reformarla, hay que reformarla, pero el problema es cuando se empieza a atacar y la gente entonces no confía en la justicia. Me parece que se abre un capítulo muy grave de la historia. Para cerrar esta ronda, ¿ustedes creen que con estas, digamos, amistades tan estrechas que hay entre la Procuraduría y la Contraloría, se podrá hacer una, o sea, según lo que he entendido ustedes, plantean casi que una necesidad de hacer una investigación frente a un proceso que se plantea? Sí, depende si realmente surgen los elementos para investigar. Hay que mirar a ver. No sé si la Fiscalía ya la inició, no sé si... No, la Fiscalía no la nació, se lo aseguro que la Fiscalía no la nació y la Procuraduría tampoco. ¿Sobre la conducta de la Contralora en este caso? Nada, no ha pasado nada hasta ahora. Bueno, uno pero doctor Yepes, me lo contesta después de esta pausa. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.